Bueno, el objetivo de esta grabación es dar un contexto para cómo hay algunas librerías que sirven para facilitar la creación de clases y objetos en Python. Eh, esta clase está pensada más que nada dentro del curso de diseño de software que se da en FAMAF y toma en cuenta que ustedes ya saben orientación a objetos, decoradores, el modelo de objetos de Python. Y vamos a ver algunas librerías, en particular una que diseñé yo por una cuestión de necesidad, pero ¿qué se puede llegar a hacer basándose en las librerías existentes? Primero que nada, hay varias librerías que ya vienen en Python, nativas, o sea, nativas en el sentido de que ya están incorporadas en todas las herramientas que vienen cuando uno instala Python. Una bastante útil es una que se llama Named Tuple. Named Tuple lo que hace es crear una tupla tradicional, o sea, algo inmutable, pero que además a cada índice uno le asigna un nombre. Y uno puede acceder a esos índices de manera como un objeto cualquiera, o sea, usando el getAtter, haciendo punto, usando el operador punto se puede. Está dentro del módulo collection. Adentro de collection hay un montón de cosas que vamos a ver más en detalle en la parte de clases abstractas. Y uno puede crear una clase entre comillas, porque es una clase tipo nameTuples, en la cual uno dice nameTuple, bueno, el nombre de mi clase, de nuevo, comillas, es coso, y va a tener dos atributos, A y B. Y esto lo va a guardar en el índice 0 y el 1, es simplemente darle un alias a esos índices 0 y 1. Y lo guardamos en coso, o sea, es la clase coso. Y después podemos crear instancias de coso de esta forma. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno puede convertirlo esto a diccionario. Es uno de los pocos métodos que empiezan con guión bajo y no se consideran privados. Dios sabrá por qué. Esto se puede hacer. O pueden acceder a los valores de A, así. O pueden acceder al valor, o pueden acceder así. Creo que esto funciona. No, esto no funciona, pero sí funciona esto. Sin problema. O se puede acceder a B. A fines prácticos, coso pasa a ser una clase, se puede heredar de ella. Los atributos internamente son inmutables porque está implementado como una tupla. Eso no va a andar. No se puede setear un atributo. Y lo que tiene esto es una forma muy ligera, lightweight, en términos de programación, para hacer clases. Por ahí uno necesita, bueno, voy a poner estos 4 atributos de manera medio rápida en un solo lugar y esto en una línea te soluciona el problema, porque también esto se puede achicar más todavía y poner AB.split. Y a medida que vayas queriendo poner más parámetros, puedes poner, qué sé yo, C, D y así. Y esto no va a dar ningún problema. Es D igual a 4. Por el estilo, esto va a esta la línea que no anda. Te crea un repr manualmente y si haces un str de esto también te lo convierte en un string bastante lindo. Funciona y tiene no muchas cosas, no mucha funcionalidad, se fijarán adentro, pero en general es una tupla disfrazada. Una alternativa más moderna que está a partir de Python 3 y pico, no me acuerdo cuándo, son las data class. Las data class son clases, propiamente dicho, que permiten definir los parámetros de construcción de manera un poco más chica, con menos boilerplate. Obviamente, cada vez que te da una herramienta nueva, perdés algo. La flexibilidad del init no la tenés. Y de hecho, cuando tenés que construir un objeto medio complicado, una data class no es la mejor alternativa, pero por ahí querés objetos simples y esto basta y sobra. Simplemente decorando la clase con ese data class, convertís al inventory item decorado a una data class. Y básicamente te dice, mira, yo te voy a hacer una clase en el cual el init va a recibir estos 3 parámetros y este va a tener un valor por defecto. Sí o sí. Si uno nos fijamos acá y decimos, bueno, a ver, ¿y qué tiene inventory item? Inventory item, así, y decir, vamos a preguntarle, vamos a fijarnos en la documentación y van a ver que los parámetros que tiene son estos. Y funciona esto, una vez que uno lo crea a una instancia de inventory item,
te crea una linda interfaz. De hecho, los objetos de estos, inventor item, son mutables, así que puedes poner ii.name igual a Toto, y ponemos ii de nuevo. Anda, acá está. Tiene un montón de, ¿cómo se llama este quantity of es otro parámetro? Tiene un montón más de funcionalidad que una data class. Soporta guardar las anotaciones y un montón de otras cosas. Y además se pueden hacer cosas más flexibles, como por ejemplo uno la puede hacer inmutable. Uno pone acá frozen igual a true. Si yo hago esto, esta línea va a funcionar, pero esta otra línea no va a funcionar. Fíjense. Bueno, debería no funcionar. Porque no ejecuté la línea arriba. Ahí está. Frozen instance. Y de hecho, uno puede apagar el repr para que no se genere un repr automáticamente. Fíjense, si yo hago esto, ahora el repr ejecuta esta celda, el repr ya es el por defecto y uno podría definirlo manualmente. O si uno tiene ganas, puede apagarlo por atributo. Y eso uno lo puede hacer usando, por ejemplo, en vez de poner esto va a ser del tipo float y esto le vamos a decir que es un data class.field. Y acá le pongo repr false. Y van a ver que ahora en el repr unit price no aparece. Esto lo pongo en true, el valor por defecto, sí aparece. Tiene algunos soportes para conversión de tipo de datos, algo por el estilo, pero no mucho más. De hecho, hay un método que uno puede definir para hacer validaciones a posteriori. Una vez que el estado se carga, uno dice, vamos a fijarnos, de data class, clases en Python, uno puede definir el método, por ejemplo, este slots es para acelerar un poco, hace que los atributos sean todos inmutables, reemplaza el diccionario subyacente por una estructura que se llama slots, que hace que las cosas anden un poco más rápido, pero está a partir de Python 3.10. Si ustedes quieren tener una compatibilidad de Python, los Python BIOS actualmente creo que andan en 3.9 o 3.8, no pueden usar este slots. Y tiene un par de otras configuraciones que hay que ponerse a leer. Pero hay un parámetro. Tres functions, from factories. Pues, por ejemplo, una lista, uno no puede poner esto, porque no se pueden poner parámetros mutables. O sea, esa lista estaría compartida por todas las instancias. Pero uno sí puede poner esto. Factory. Capaz que el nombre no era el mejor alternativa, vamos a crear otro. Para que sea mejor, vamos a poner cosas. Vamos a decir que es de tipo list. ¿Está? Esto. Y si yo hago esto, ¿era factory? All factory, perdón. Default factory. Default factory. Ahí hago esto. Así que creo una lista ahí. Y si yo me fijo en la identidad de esa lista, junto cosas, y vuelvo a crear otra, fíjense que a medida que lo voy creando, cambia la lista que voy creando. El problema es si alguien hace esto y deja una lista fija, creo que salte algún tipo de alarma, pero no estoy seguro. No, sí hay un tipo de alarma y me dice, tiene que decirme algo del estilo of mutable default. Se da cuenta de ese mutable default. No todas las librerías hacen eso. Así que bueno, esa es la alternativa, es hacer esto sí o sí. Con diccionarios y demás, con eso no hay ningún problema. Acá hay más ejemplos de cómo usarlo. Otra cosa que se puede hacer es poner el init en false. O sea, que ustedes dicen, no, mira, este parámetro, vamos a agrandar un cacho que me quedó chiquito, este parámetro discount 20p, descuento del 20%, lo que quise poner, no es algo que uno pueda pasarle por parámetros, sino que es un atributo interno que automáticamente se carga. Entonces, lo que hace es el post-init, que era el método que estaba buscando y no lo llegué a encontrar, y encontré otra cosa en el camino. Yo digo, no, mira, el self discount 20p va a ser igual al precio por unidad multiplicado por 0.2. O sea,
lo que hace es descontarle esto está mal, esto descuenta el 80% y en realidad lo que queremos poner es para descontar al 20% sería esto. Exactamente, eso es un descuento al 20%. Y ahí sí andaría, y esto anda. Pero si yo trato de asignar este valor, el discount 20p, pongámosle que le ponemos un igual a 2, da lo mismo, va a decir, no, mira, esto no podés pasarle este parámetro ¿cómo se llama? A la clase porque no existe. Es algo que se carga internamente. Y también esto se puede poner reprofiles. El detalle está, que no sé si hay un ejemplo después de esto, pero lo muestro acá. Si ustedes ponen frozen true. Si ustedes hacen esto, van a ver que falla, porque a este nivel momento ya no se puede asignar ningún atributo porque la clase está bloqueada. O sea, una vez que se creó la instancia está congelada. Así que ahí la alternativa sería hacer algo de este estilo. Llamar a la super implementación de setAtter. Es decir, bueno, este valor, discount 20p, va a ser igual a discount 20p. Y ahí sí, supongo que va a andar sin problema. Eso pasa, después vamos a ver otra librería un poquito más avanzada que también pasa lo mismo. Ya un modelo mucho mejor es Attrs. Attrs hace un montón de cosas y hay que instalarlo. A Attrs no viene con Python. Lo que le acabo de mostrar era dentro de Python, data class y named tuples. Y Attrs ya soporta validaciones, transformaciones de tipo, o sea, transformaciones de datos. O sea, si tú si vos no me importa que me pases, yo de antemano lo convierto a un tipo array, qué sé yo, algo que a vos te sirva. No importa que me pases, esto lo voy a guardar como una tupla. Todo ese tipo de cosas las tiene Attrs y Data Class no las tiene. Data Class es mucho más ligero. Pero si por ahí uno lo único que quiere es definir una clase chiquitita, capaz que Data Class basta. Depende de lo que uno quiera hacer. Attrs está más pensado para hacer una interfaz de una clase súper compleja que la uno lo va a exponer al mundo. Uno debería instalar siempre Data Class, Attrs, perdón, y vamos a ver si instalamos alguna versión más nueva. Esta es la última versión, que es la 23.2.1, así está bien. Voy a poner punto y coma para que no muestre nada acá. No, se me va a mostrar igual, así que vamos a comentarlo, ¿no? Con el signo de admiración acá adelante lo que hacen es correrlo en el sistema operativo subyacente. Uno importa Attrs y en vez de poner data class, uno pone Attrs define. Acá arriba soporta casi lo mismo que data class. Frozen, wrapper, slots, soporta un montón de cosas. La diferencia está con que no es obligatorio ponerle el tipo. Data class chilla un poco si no le ponen el tipo. Y en vez de usar data class field, usan Attrs field. Y también tiene factor y ese tipo de cosas. Lo piola es que todos los fields de Attrs tienen interfaces de decoración. Entonces ustedes pueden decir, bueno, acá abajo voy a poner un validador, se pueden poner varios validadores, para enumber. Entonces digo, must be enumber. Entonces uno pone self, es un método. ¿Qué atributo lo va a utilizar? ¿Por qué se le pone el atributo? Porque uno puede usar un validador para varios fields distintos. O sea, uno puede tener varias cosas que quiera que sean un número. El valor, y acá lo que dice, si no es una no es una instancia, perdón, de entero flotante, tira un type error. Y acá hay algún otro ejemplo de cómo se llama algún otro método, y esto anda. Si hago, me quedé cortado con un slide, privado. Acá va el slide, esto no es slide, ahí listo. Ahí vamos, sí. Vamos nuevo en este código acá. Listo. Otra cosa interesante que se puede hacer, bueno, si les muestro el ejemplo de, también además como tenés validadores, también tenés conversores, ya si no hay un ejemplo más adelante les muestro, pero esto se podría sacar afuera, porque vos por ahí tenés una colección de validadores, de hecho ya vienen un montón de validadores interesantes, adentro de Attrs, eso se los dejo a ustedes, y pueden poner acá directamente, poner en list number, pones validators, validator, y le pones acá más bien number. Bueno, esto ya no está en una clase, así que el self muere. Entonces uno puede usar para varios, creo que no eran list of numbers, sino en este.
Ahí lo que va, me confundí el lugar. Y esto pasa a andar de nuevo. Algo que la pifé, tree given, dos positional argument, donde some class, donde la pifé, must be a number. Le pasa también, le pasa así, el self va. Nada más que cuando uno pasa, porque quiere saber de qué clase vino el error, por ahí uno quiere construir desde qué instancia vino el error, esto pasa a volver a andar. Pero cuando uno pone estas funciones que reciben una instancia afuera de una clase, normalmente uno le pone instance. Porque quiere decir, acá viene la instancia de algo que no sé qué es y esto anda igual. Es una cuestión de convención nada más. Podemos hacer cosas privadas, y esto es ya un poco más de la automagia que tiene Athers. Vamos a poner este repers en true. Fíjense que si bien yo asigno a la variable x igual a 1, esto está medio chico, x igual a 1, lo guarda dentro de guión bajo x. Y por ahí uno quiere que no se vea tampoco esto y poner repers igual a false. Autoinicializados con un default y con un init false. Fíjense que ahí automáticamente le pone 42 al x sin que le tenga que pasar nada. También se puede poner por orden. Eso de cuándo poner algo que sea por orden o cuándo poner algo que sea con keyword lo vamos a ver en la parte de diseño, en la parte de APIs más adelante. Puedes decir esto es un keyword only. Esto creo que no tiene ningún comando, pero creo que se le puede poner keyword only, true. Acá. Esto va a andar sin problema, pero esto de acá abajo no va a andar. Porque vos le estás diciendo sí o sí lo tenés que pasar con con el nombre. Esto es como meter un asterisco en el medio, básicamente, entre toda la lista del init. Un poco menos flexible. Y también tenés otras utilidades, como por ejemplo, tenés una función que se llama asDict, que agarra una instancia de un Athers. También la tiene data class. Y lo que te devuelve es un diccionario. Y también tenés algunas utilidades de metaprogramación. Por ejemplo, decir, bueno, creo que me hagas una clase de tipo Athers, que se llame C2 y que tenga los atributos X y Y. Es una forma de, si querés reutilizar código, lo pueden ver, tiene más usos, y cambiar poco si ustedes tienen definido con una named tuple. También otra forma de ver es ver si tienes, qué fields tenés en las cosas. Esto pueden, ¿sí? Son los fields, y cada atributo que viene, te viene con qué valor tiene y con qué, en realidad ese es fields, y tenés fields dict, que está bueno. Porque te dice, vos podés acceder por los nombres de los atributos y acceder a todos los parámetros que tiene, si fue, cuál valor tuvo por defecto, sí o sí, Athos tiene definido este atributo, este tipo de dato que se llama nada, nothing, porque por ahí vos querés que un valor por defecto tuyo sea none, y none no puede ser el no me pasaron valor. Tiene que ser algo distinto a none, porque none vos lo usas para otra cosa. Pero hay un montón de utilidades así para inspeccionar las clases que tiene Athos y las clases de Athos. Clases comunes no andan. A ver si achico esto un poco más. Bueno, ahí pueden ver un montón de cosas. Pueden ponerle inmutabilidad, frozen true, una vez que trata de hacer. Mismo problema si querés acceder después a modificar los valores. Podés tener inicialización por defecto basadas en otros parámetros. Es decir, bueno, el default de esta aplicación, de este atributo de coordenadas, le puse coordinate default. ¿Por qué le puse con privado? Para que después no molesten. O sea, básicamente cuando pones autocompletar no te aparezcan todos los defaults que son implementación interna tuya. Porque en definitiva los defaults son tu init repartidos por todos lados. Y vos le decís, mira, yo adentro quiero que hagas una clase coordenada, una instancia de coordenadas pasándole el X y el Y. Habría que definir las coordenadas, creo que está definido en una slide anterior. Y acá otro lugar donde me confundí en la... ¿Dónde está? Acá, slide. Y lo que hace es que coordinates, fíjense que tengan el detalle de que init está en false, lo que ustedes retornen de este default, sí o sí va a ser el valor que va a terminando acá adentro. Entonces ustedes ponen a hacer esto, a ver si tengo ejecutado esto, que es la clase anterior. ¿Dónde está coordinates? Acá está coordinates definido, por las dudas. Lo ejecutamos bien, y ahí si yo hago esto, ahora yo puedo acceder a ver el valor de coordinates acá, coordinates, y tengo las coordenadas, y esto anda sin problema. Y creo que acá no hay problema con el frozen true. Creo, no estoy seguro. Sí, no hay ningún problema porque
se congela la instancia después de ejecutar todos los defaults. Pueden poner un default, por ejemplo, para Y, para X, para el que quieran. Hay convertidores. Por ejemplo, uno puede decir, mira, yo quiero que me lo convertas entero. Y esto tiene que ser una función. Puede ser toda la función tan compleja como ustedes quieran. Por ejemplo, def, vamos a decir que a lista de ints. A lista de ints. ¿Qué recibe? Un valor B y lo que tiene que retornar es return una lista de aplicar int el valor B. Ahí está. Es lo mismo, esto quedaría más prolijo así. De hecho, creo que lo que puse antes no iba a andar. Si ahí pongo a lista de int, va, sin problema, anda. Hay una regla que ustedes pueden entrar a la documentación de Athers y te dice, primero se ejecutan los validadores, después los conversores. Creo que lo primero que se ejecuta son los conversores, después o primero los default, después los conversores y por último los validadores. Creo que ese era el orden. Y también tiene validadores, como les mostré antes, esto anda sin problema. Creo que sí está. Y puedes definir este Athers POSINIT, y de hecho hay más métodos a definir en Athers. Hay Athers POSINIT, Athers PREINIT, hay varios que se pueden definir. No te deja redefinir el init ya está totalmente el control tomado por Athers. Y acá uno puede hacer, por ejemplo, el valor de i va a ser igual a x más 1. En realidad no tiene sentido, vale la pena mejor hacerlo con un default, como estaba antes, y decir retornar el valor de x más 1. El orden de los valores por defecto que se ejecutan es este mismo orden en el cual ustedes fueron declarando las variables. Si ponen después un atributo que depende de x y x la declararon después de y, va a darle un error de que todavía x no está definido. O sea, por ejemplo, si yo pongo acá un x.default, digo, quiero que el valor de, vamos a poner un último que sea w, que tenga un valor obligatorio. Vamos a poner un w después del x ahí, y que sea un entero también, no pasa nada, que sea obligatorio, así que me lo va a pedir sí o sí, pero el valor por defecto de x va a ser def default. Vamos a decir que sea w más 1. Return w más 1. Self, así, w más 1. Entonces yo digo que x vale esto y w vale esto otro. 24, que entonces uno esperaría que si no le paso x, pongamos un valor por defecto así, sea 45. Y esto va a fallar. ¿Por qué? Porque cuando viene a tratar de cargar el valor de x, todavía no se cargó el valor de w. Todo lo contrario si hago esto. Sí va a andar porque w sucede antes que x. Acá pasó algo que no sé qué es. X todavía no está definido. ¿Dónde la pifé? ¿Por qué? No sé. Algo pasó. ¿Sabes que tengo que poner athers? Así. Creo que sí o sí. Voy a tener que poner esto. Ahora, si le doy vuelta a esto, debería volver a andar mal. Falla. Porque todavía W no está definido y X sí y todo lo que pasa. Para usar los decoradores sí o sí van a tener que poner attrField de este momento, porque si no, X no vale nada y esto no existe. O sea, W acá no vale nada hasta el momento de crearse, solamente es un parámetro, una función. Y si ustedes tienen un frozen, tienen el mismo problema de antes, que tratan de modificar la variable i en una clase, en una instancia que está frozeneada, que está congelada. Entonces la forma adecuada de hacer esto es hacer super.setatr y decís que, bueno, que i es igual a esto. Y sí, creo que va a andar sin problema. Acá está el ejemplo que le acabo de pasar, es lo mismo, nada más que modifiqué el otro para que quede más claro cuál es el problema. Hay un preinit, es el único uso que tienes para usar el superinit, o sea, llamar el init original, pero no sirve para nada, básicamente se ocupa muy poco.
Y si ustedes ya necesitan estar toqueteando el dunder init original, el clásico de Python, les diría que no usen Athers directamente. Porque es mi experiencia que muchas veces le pedí a Athers que haga cosas que no quería. Bueno, no lo uses directamente, es más fácil. Y yo lo que hice fue esta librería que se llama Utors, que creo que está instalada en su última versión, lo que voy a hacer es comentarlo de nuevo, que lo que hace es cambiarte Athers por Utors, pero es compatible, o sea, puedo usar cosas de Athers y Utors al mismo tiempo. Y voy a borrar esta celda. Voy a borrar esta celda para que también se note. Lo que te permite hacer es darle unidades a las cosas. Vos podés decir, bueno, mira, este X va a ser de unidad kiloparsec y este Y va a ser de unidad kiloparsec. Y así, bueno, esto es kilómetros sobre segundo. Estas son las unidades definidas en la librería AstroPy, que es la mejor librería de unidades que hay. Hay otra que se llama Pint o Pinta o algo por el estilo. Es peor, no es mala, pero es peor que la AstroPy. Pero es mejor en código interno que AstroPy también. Y lo que te permite hacer es que, bueno, que vos básicamente le asignás unidades. Y fíjense que internamente, cuando yo creé la galaxia, esto es un cacho de la librería esta Galaxy Shop, que le hicieron en el curso, yo le pasé listas. Pero en este caso, en Z, yo no le pasé 1000, pero dije, esto en realidad es la unidad parsec. Pero parsec es compatible con kiloparsec, porque son dos unidades de distancia. Igual, todas son kilómetros por segundo y acá esta le pasé kilómetros por hora. Si uno no le pone unidad, asume que es la unidad que le pusiste por defecto. Y si le pusiste una unidad, trata de validar que sea de un formato compatible. Eso lo hace solo. Entonces, porque fíjense que cuando crean la galaxia, pongamos X. X yo no le dije la unidad acá, pero acá le dije que era un kiloparsec. Bueno, entendió que era kiloparsec. Pero si nos vamos a, por ejemplo, esta, que es el Z, y le puse parsec, vamos acá Z, es también una cantidad, una cantidad es un array con unidad, eso es todo. Dice que son todos 1000 y que el valor es parsec. ¿Y qué pasa si yo trato de ponerle, no sé, hora? ¿Verdad? Porque dice que hubo una falla en la conversión de errores. Voy a borrar esto un cacho para que se vea el error un poco más chico. En algún lugar te dice, hacer control Z y vamos a volver al tamaño original y vamos a salir de acá y vamos a hacer zoom directamente en la... Acá dice unit of attribute Z must be equivalent to kiloparsec font. Ahora, no puedo convertir eso. Y esto sucedió internamente en utors.py y ahí salió un unit conversion error. No pude convertir. Y lo piola, digamos, además ofrece otras utilidades atrás. Vamos a volver a parsec. Parsec. Pero ¿qué número? ¿Por qué no vuelvo? Me da un par de... ¿Qué nomás? Ahí está. No, mira. Parsec. Hay un montón de unidades declaradas AstroPy Units. Y vamos a poner de nuevo esto en presentación. Estamos en... Acá estamos. ¿Qué borré? Borré la... Algo hice. Acá estaba. Porque esto no es un slide. Así que slide. Ahí estamos. Y uno puede acceder a los atributos y te los muestra como corresponde y puede convertirlo de formatos. Por ejemplo, esta velocidad ahí, que era kilómetro por segundo, lo estoy transformando a metros por milisegundo porque puedo. Y puedes convertirlo a un array directamente, hacer tú algo y esto anda. La idea de asignar unidades en la cuestión de diseño, esto es simplemente un pequeño comentario de diseño, era ser uniforme con qué tipo de unidad vamos a trabajar. Nosotros queríamos garantizar que la unidad sobre la que se creaba algo era fija, independientemente de lo que veía el usuario. Entonces, hay un atributo que se agrega automáticamente a cada instancia que se llama AR, que termina con un guión bajo. Esto de que termine con un solo guión bajo es una convención que viene de scikit-learn, que significa que es algo creado internamente que yo te lo ofrezco como público. Y estas dos cosas son totalmente equivalentes. O sea, el ar.x o x.tuvalue es lo mismo. El tema es cuando tenés un montón de cosas, vos podés declarar, hacer esto, ar igual a gal.ar, y empezar simplemente, al revés, puse al revés el signo, el guión bajo,
Puedes empezar a simplemente hacer esta sintaxis que está de acá, ese pedacito, y es mucho más corto. Y de hecho, si ustedes entran en el código de Galaxy Shop, lo van a ver un montón de veces este patrón. Pero es simplemente para poder acceder como un NumPy array, pero con una cosa, en realidad no es tan equivalente como este. Porque si ustedes ponen, por ejemplo, esto, vamos a dejar ahí hasta ahí por esa parte. Vamos a volver al caso anterior para que esté completo. Vamos a ver el caso de Z. Yo pongo Z y vamos a poner acá, primero vamos a poner gal.z. Así que vamos a comentar esto. Esto me dice que es un parsec, pero si yo pongo gal.toNumpy, me devuelves un tu NumPy no era tu as. Mira, me olvido cómo era. Me olvido cómo es. Tuvalu, me dicen. Tuvalu. Tuvalu. Tu NumPy es el de pandas. Tuvalu, fíjense que me hace un array que es 1000, 1000, 1000, 1000. Y esto no está bueno, porque yo dije que quería operar con megaparsecs y no con parsecs. Entonces yo para hacer eso realmente debería hacer .tu, creo que acá hay que poner pu.mpc, si mal no recuerdo, punto tuvalue, me sobró un punto acá. Y si anda como yo quiero, porque si yo, fíjense, si le saco el tuvalue este, ahí sí me lo da en megaparsec. Microparsec, por lo que estoy viendo, más que megaparsec. Ahí será. Ahí está, eso es lo que quería. Pequeño detalle de no conocer bien Simela. Pero, si yo hago esto, gal.ar.z, la conversión pasa automáticamente. Está mal porque había puesto el microparsec, había puesto mal la unidad. Era eso nada más. Lo mismo que les mostré antes, ustedes pueden agregar, lo piola que tiene es que pueden agregar cualquier método. Este método por lo que hace es buscar un punto central en la galaxia y crear una galaxia de algún tipo central con una sola partícula central, que no tiene ningún sentido astrofísico esto, pero simplemente para mostrarlo. Y lo que hago es acceder a todos los ARX, ARY, ARZ, y entonces yo, por ejemplo, esto garantizo que estén todos en la misma unidad, porque accedo a través de AR, la conversión sucede solo. Supongo que esto sí es kiloparsec. O lo había puesto en kiloparsec y yo no me di cuenta. Capaz estaba en kiloparsec y está. Bueno, no importa. Creo que sí estaba en kiloparsec. Y al final del día lo que hago es volver a reconstruir la galaxia y esto vuelve a agregar los datos. ¿Por qué trabajo con arrays y no con...? Porque funcionaría igual si lo hiciera con las unidades. O sea, uno puede hacer suma y resta de unidades. A ver si voy para atrás y pongo, por ejemplo, gal.z, que esto está en parsec, y lo sumo a gal. Y esto andará. Sí, lo lleva a parsec a todo. Decidí hacer eso, pero si yo trato de multiplicarlo por kilómetro por segundo, creo que es lo que está en BZ, hace otra cosa, pero creo que sí puedo hacer esto. Ahí sí lo hace, o sea, opera. Pero esta operación, como acá tengo 4 valores pedorros, es muy rápida. Pero en casos reales esto es imposible de lento. Por eso conviene primero convertirlo en un PyArray, hacer toda la operación y volver a construirlo. Como usé Utros acá, esto es convertirlo todo en array y esto es volver a convertirlo transparentemente. Y manteniendo la unidad que yo prefiero. Básicamente lo que vale en units es una unidad preferida. Acá muestra el min, que básicamente mete una partícula en cada uno de los casos y nada más. Y con eso es todo. Esto es la demostración de 4 librerías para clase Mundo Real, una que la hice yo por el manejo de unidades. Y eso es todo.